Bienvenidos a un episodio más de Mil Batallas. Mi nombre es Chay para los que no me conocen y este episodio es un episodio con invitade. La verdad estoy muy contenta, muy feliz porque era algo que ya tenía planeado, que ya tenía en mente de poder realizar y me siento muy, muy feliz de poder tener en este espacio a Malora. Su proyecto me gusta mucho Yo aquí saben que nos escuchan de diferentes latitudes, pero en realidad para quienes han tenido un acercamiento a activistas que son de México, conocen y tienen cercanía con este proyecto que es BPH para Vándales. La verdad, este proyecto para mí me encanta porque fusiona mucho ciertos temas relacionados también al arte, relacionados a, pues, vivir tu diagnóstico de una manera desde también la periferia, vivir tu diagnóstico desde otra manera, otra experiencia. Entonces, pues, sin más, yo le cedo la palabra a Malora para que se presente, nos diga quién es, que nos cuente un poco de ella y pues nada. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme, por abrir este espacio. La verdad es que sí estaba súper emocionada de poder, pues, participar en tu podcast, porque sí, ya, o sea, era justo como un plan que teníamos desde hace mucho tiempo y qué bueno que ya se hizo, así, aplausos. Pues bueno, sí, como ya dijo Chay, mi nombre es Malora. Eh, Así es como firmo, ese es como mi proyecto artístico. Eh, Prácticamente me dedico a hacer arte callejero desde hace como 5 o 6 años más o menos. Comencé haciendo stencil y después me pasé como a otras técnicas que ya embarcan como un poco, pues el paste-up, el fanzine, sigo haciendo stencil, sí, todavía, a veces hago grabado, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta mucho hacer gráfica. Llegué como a la gráfica y como a su hechura en una fase de experimentación pues muy densa, como que en la que yo buscaba expresarme y compartir como todos mis pensamientos que tenía en mi cabeza y pues busqué por muchos medios, me intenté bailar, intenté hacer poesía, intenté hacer muchas cosas y al final con el que me quedó más y como con la forma de expresión artística con la que me siento más familiarizada es con pues pintar, ¿no? Y con ilustrar y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso es como por un lado el proyecto como gráfico que yo tengo y por lo general donde ando un poco más movida. Y pues bueno, yo soy una persona de la periferia, he vivido yo creo que casi toda mi vida en la periferia y pues eso ha marcado muchas de mis vivencias. La verdad es que he atravesado muchas de mis vivencias, entonces pues a partir de eso como que me ha permitido hablar de otros temas desde diferentes perspectivas como más hacia las orillas, ¿no? Como que se inscriben más hacia afuera. Entonces, también, por ejemplo, pues como justo estando en la periferia y pues conociendo como a la bandita que estaba por allá, pues me acerqué poco a poco como al activismo con unas compitas mías que tengo, que tenemos una colectiva que se llama Paste Up Morras, que está igual, ¿no? Así como que andamos por ahí desperdigadas, pero hacemos varias cosillas por si nos quieren visitar. Y eso por un lado, ¿no? Justo yo, pues, a- como que en todo este tramo fue como más o menos del 2018 para acá que comencé con este tipo de experimentaciones y ya me encontraba haciendo mi carrera. Yo estudié ciencia política, soy politóloga. Entonces, pues tengo como formación en ciencias sociales y como en todos esos temas. Entonces, pues me gustaba mucho, ¿no? O sea, como estar metida como en todo eso, buscar maneras y así, como que me metía al arte y hablaba como de temas políticos, etcétera, etcétera. Y pues como que pasó, ¿no? O sea, como que he tenido como esta práctica desde hace unos años y en el 2019, a finales del 2019, fue cuando me diagnosticaron BPH. Entonces, pues la verdad es que sí siento que fue como un parteaguas en mi vida, porque sí marcó un antes y un después en mi forma de no solamente como percibir mi propia persona y como mi cuerpo,
sino también como la forma en la que abordaba diferentes temas políticos, que era como algo muy importante en mi vida. Entonces, pues la verdad es que fue difícil para mí, ese proceso fue bien complicado. Me dieron a mí el diagnóstico gracias a que una amiga mía se acercó conmigo y me dijo que le acaban de diagnosticar y me contó sus síntomas y como que yo dije, aquí algo me suena muy familiar. Sí, como que tú dijiste, esto se parece a algo. Sí. No, yo dije que estaba así como que, y así como que hice las preguntas pertinentes y dije, no, creo que tengo que irme a checar yo también. Y justo me fui a checar y ya sabes, ¿no? O sea, de que tú vas así como de que, bueno, ya voy a ir a hacerme el estudio y al rato me dicen y te dicen como en 2 semanas después, entonces te la pasas así como con el Jesús en la boca, tú así de que no, no puedes, sí, no, ojalá que no, tal vez sí, tal vez no. Es- y pues bueno, al final resultó que sí, cuando me dieron mis estudios resultó que era positiva y eso desde el día 1 marcó pues una diferencia muy grande en mis relaciones que tenía como interpersonales, con mi familia, con la comida, con lo sexual, con el amor, con todo. Entonces la verdad es que sí marcó como un antes y un después y para mí fue complicado porque cuando me hicieron los estudios me fui a checar y resultaba que tenía una lesión. Entonces tenían que hacerme un tratamiento. Pero como que entré en este trip así súper loco, así, pues yo sabía que existía el VPH, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que sabes que está ahí. Pero como que no había yo tenido como este acercamiento tan denso en el que pudiera decir, ay, bueno, pues como que estoy un poco más informada o así. Yo entré como en una espiral así de locura, de querer buscar información, de pues querer como balancear mi alimentación, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que sí fueron cambios densos. Y la verdad es que sí me llevó como tanto ese como espiral de locura que yo tenía, tan consumado también a pues la crueldad que yo empezaba como a vivir, como no solamente en el consultorio, sino también como afuera, ¿no? En las calles, en la sociedad, como que era hoy una cosa, la verdad es que pues bien difícil, ¿no? Entonces pues ya, anduve medio mal, yo creo que sí como casi un año, tal vez. Y de pronto un día fue como que lo asimilé, ¿sabes? O sea, un día fue como estoy lista para comenzar a investigar de manera más objetiva y para poder empezar a hablar como más de este tema. Y justamente yo sabía que mi forma de hacer catarsis era por medio del arte. Entonces dije, esta es la manera. Y pues yo buscaba que justo mi acercamiento a este tema pues fuera diferente, porque había encontrado como en todo este proceso, encontré diferentes, por ejemplo, círculos de estudio, coloquios, pláticas, también como otros, como cuentas de otras personas que se dedican a hacer difusión, pero a pesar de que sí, claro, o sea, como que es de mucha ayuda la información, pues para mí era complicado como el acercamiento porque pues mi realidad como que sentía que no encajaba como del todo, ¿no? Como en ese tipo de cosas. Entonces, como que yo lo que necesitaba pues era como politizar la enfermedad, ¿sabes? ¿No? ¿Cómo puedo hablar de esto que salgamos como un poco del tema médico, ¿sabes? Entonces, no digo que los acercamientos desde las perspectivas médicas y de estudios de la salud tengan mayor o menor peso, son igualmente importantes, pero también es muy importante tener como un punto de vista que pueda ser como más transdisciplinario para poder llegar a más personas. Entonces, pues yo intentaba como hacer eso y justo como pues mi idea era eso, ¿no? O sea, que fuera información práctica, fácil de entender, digerible, todo lo que a mí me hubiera encantado tener. No, y qué bueno, o sea, yo la verdad
ahorita escuchándote y reflexionando un poco en el hecho de cómo cada una de nosotras ha vivido el diagnóstico, para mí es, o sea, si yo hago una retrospectiva hacia atrás pensando en cómo lo vivimos, el poder tener un medio de expresión, un medio de comunicación, un medio que nos haga decir, bueno, yo me siento así y es mi manera de expresarlo, es muy valioso. Yo, por ejemplo, yo decía, es que yo no me siento cómoda haciendo video. O sea, yo sé que ahorita no es mi momento. O sea, sé que sí, lo que quieras y YouTube y Spotify y que te da y lo que tú quieras, ¿no? De que puedes tener más alcance, pero no me sentía cómoda. Y yo sabía que necesitaba algo con lo que yo me sintiera a gusto expresando esto y me sintiera yo, o sea, si fuera muy auténtico. Por eso, por ejemplo, lo que tú dices de, bueno, yo con el arte es mi manera de expresarme, mi manera de ser yo y de mi manera de comunicar lo que siento, es parte de mí, es muy valioso. O sea, yo creo que es una herramienta súper poderosa de poder hacer algo que le llegue a más personas de una manera diferente. Y a ver, cuéntanos más de eso, cuéntanos, bien, para los que son de otros países, porque sí nos escuchan de otros países, Malora trae un proyecto muy padre, a mí me gustó mucho cuando conocí su fanzine, pero cuéntanos un poquito más, que para los que no conocen y no están familiarizados con el término fanzine, ¿qué es? ¿Por qué escogiste el fanzine? ¿Qué es lo que a ti te movió? Cuéntanos un poquito más. Vale, pues como que a partir de todas estas reflexiones fue que abrí una cuenta y le puse BPH para vándales, así se llama. La idea de esa cuenta es como que sea un círculo de acompañamiento que pueda brindar información, como ya dije, digerible, fácil de entender, comunicada como de una manera más amable y sobre todo mi idea es que fuera muy accesible. Entonces, como que mi idea no era quedarme con tal dentro de las redes sociales, que pues claro que puedes tener un alcance muy, muy grande, como pues hasta internacional y así, pero pues para mí sí era como bien importante como llegar a otros, pues a otros públicos, ¿no? Que por ejemplo luego no tienen Instagram o que como que de pronto, como que a veces como que consideramos que pues a veces como que tú entras, ¿no? Y buscas así de que, BPH, ¿no? Como en alguna red social y es bien, es como bien interesante como hacer ese ejercicio. Si pueden hacerlo, háganlo. Como de buscar los diferentes grupos de acompañamiento que existen en las diferentes redes sociales y puedes ver cómo cada red social y cada grupo pues tiene como su público distinto y entonces como que hasta hay como pues formas de ver como las cosas, formas de preguntar, como diferentes formas como de brindar información. Entonces sí, como que mi idea era un poco llegar como a algo más inmediato y en mi práctica pues eran las calles. Entonces BPH para vándales es eso, es la idea de poder acercar como toda esta información a la banda que pues andamos en las calles, caminando todos los días, trabajando porque en ese entonces trabajaba de que hasta 10 horas seguidas, era una locura. Entonces, como que la idea era eso, ¿no? O sea, como poderme acercar como a todo ese ámbito y como todo ese público de personas y sobre todo como salir un poco de este canon de cómo tiene que ser una persona enferma, ¿sabes? Como poder... Sí, o sea, que pues existimos, o sea, es que somos todos, ¿sabes? O sea, como seres humanos, pues todos nos podemos enfermar, entonces la idea era eso, ¿no? O sea, como, pues, hay personas que fumamos, hay personas que tenemos otro tipo de complicaciones o tenemos otro tipo de dinámicas y justo, ¿no? O sea, como que todo es una construcción de nuestro propio ser. Y bueno, así es como se realiza la cuenta, empecé como a subir varias cosillas, a contar como mi experiencia. En esos entonces, hacía como un poco más de consumo recreativo de marihuana. Ahorita ya no tanto, pero antes sí. Y también como que mi idea era eso, ¿no? O sea, cómo podernos acercar, ¿no? Como a nuestras dinámicas, como, pues que tenemos más normalizadas, ¿no? O sea, son nuestras vidas. Cómo poder mantener nuestras vidas
como bajo todo este esquema, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos hacerlo como más amable sin que sea como tan diferente, tan complicado? Eso por un lado, y como que poco a poco sí empecé a como subir un poco más de publicaciones, hablar un poco más de temas. Siento que hubo como un antes y un después en la cuenta, en la creación del directorio comunitario de ginecólogas. Es cierto, se me olvidaba, ¿eh? Eso también está muy, muy padre. Sí, Todavía lo tienes, ¿verdad, Malora? sí, está ahí en el Instagram, está como el link luego en la parte de la descripción, ahí como que le dan y pueden entrar. Y justo la idea es como que sea un directorio que es una hoja de Excel, tal cual. Todos sabemos como por lo menos ahí meterle algunos datos. Entonces es editable, tú entras y empiezas como a poner como pues contactos, ¿no? De ginecólogas o ginecólogos que conozcas, que sabes que te pueden tratar chido, que están en tu zona, que son accesibles, etcétera, etcétera. Como que todo esto fue a partir de un ejercicio como colectivo que hicimos de preguntarnos, ¿no? Así cómo habían sido pues todas nuestras experiencias en los consultorios y de qué manera podíamos de manera colectiva como acompañarnos, aunque no fuera de una manera física. Y pues bueno, como que justo se hicieron como varios esfuerzos a través de redes y buscando como crear como colectividad. Y entonces, pues como que ya se hacía necesario como de toda esta información, así, cúmulo de información que existía. Yo dije, es que es necesario sacarlo al mundo, ¿sabes? O sea, como que sí, claro, está afuera, pero que tenga como otros formatos, otras maneras de acercamiento, que pues no sé, o sea, justo, ¿no? O sea, como siempre manteniendo esta idea de que sea información accesible, entendible, digerible, bien, para todos y todes. Y así es como yo llego al fanzine. Yo ya hacía fanzine desde antes de este proyecto. Contexto, el fanzine es como una forma de autopublicación que pues sí, es como autónoma y por lo tanto no tiene como mediaciones con editoriales. Entonces, te permite como llevar un formato como más amplio de tus publicaciones, que puede ser un poco más diferente, puedes hablar de diferentes temas y puedes tener como, sí, ¿no? O sea, como mucha libertad en la edición de tu propio fanzine. Entonces, un fanzine es tal cual como si fuera un libretito. Y tú puedes hacer tal cual, ¿no? O sea, escribir con pluma en él y dibujar con lápiz. Y es muy sencillo, o sea, como lo chido del fanzine es que lo puedes hacer tú, lo puedes replicar tú, no sé, por medio de copias o hacer varios originales o irlo pasando de mano en mano. Como que la importancia de esta técnica es el compartir. Entonces, pues era increíble, ¿sabes? Claro. Y es que, por ejemplo, yo creo que tú dijiste, voy a retomar un poco algo que dijiste al inicio sobre que, pues nosotros, sí, o sea, convivimos, nacimos en el mundo del internet, googleas y ya sale información o de que sabes dónde puedes conseguir de manera rápida información instantánea, pero ¿qué pasa también de repente cuando socializas esto de otra manera o compartes desde otros formatos esto? Porque al final, yo creo que sí, la información es valiosa, es muy valiosa. Saber informarse, saber compartir conocimiento es importante, pero también creo que es importante hacerlo desde, pues desde la colectividad, desde lados mutuos, desde nuestras experiencias, porque también pienso, ¿no? O sea, aquí vivir en la Ciudad de México actualmente es un privilegio. O sea, quien vive en la ciudad, quieras o no, es privilegiado. Sí, Es una de... Sí, exacto, es una locura, es de las ciudades más caras del mundo. Venir a la Ciudad de México desde la periferia, entendamos la periferia como estas zonas que están cerca de la ciudad, entre comillas, porque a veces cerca son 2 horas. Entonces también pensando un poco en eso, o sea, a veces siento que tenemos muchas cosas muy positivas en la ciudad, como pues que campañas de vacunación, que charla del no sé qué y que conversatorio del no sé qué, y eso es padrísimo, a mí me encanta. Pero ¿qué pasa en otros lados? O sea, esto también siento que no debería ser exclusivo de la ciudad.
Y eso está chido internet y ver cosas en internet, pero pues también ver a la gente de verdad, o sea, de que carne y hueso está padre. O sea, está padre reunirnos, está padre saber, por ejemplo, lo que haces con lo de las morritas de Paste Up, sí, es eso. Ajá. Me parece muy chido, o sea, me parece muy chido poder juntarnos, hacer lo que nos gusta hacer por el simple hecho de que nos gusta y reunirnos y compartir experiencias, compartir un espacio que yo creo que aquí en la ciudad, eso, digo, en la periferia, eso falta, ¿no? Eso de repente se queda aquí solamente. Y la verdad, y justo como todo esto que mencionas como de hablar como, sí, o sea, bueno, compartir como nuestro conocimiento ya de manera colectiva, como que tiene mucha importancia cuando estás viviendo como procesos de salud y de enfermedad, porque, no sé, yo por ejemplo, cuando me dieron mi diagnóstico, a pesar de que ya conocía que mi compita tenía como el diagnóstico y como que podía decir como, pues me puedo acercar con ella y hablar, es bien loco ver cómo cada quien vivimos pues el proceso de manera distinta, ¿no? O sea, he visto personas que así, de que les dan el diagnóstico y así tranqui, ¿no? Así de que enteras, así bien reinotas. Y digo, no, está cañón. Pero justo para mí fue así brutal. O sea, yo lo pasé mal. Sí. Por dos. No, no, no. Entonces justo, ajá, cuando empiezas como, o sea, como que con lo que me refiero como a politizar este tipo de temas, no necesariamente tiene que ser del activismo, sino justamente desde la colectividad. O sea, como politizarlo entendiéndolo desde un punto de vista como más social. Entonces son temas que no hablamos. Si tú te das cuenta, son cosas que no hablamos. O sea, como que normal en la salida con tus amigues y así, o sea, como que no es un tema así como que se toque. Y si de pronto se llega a tocar, te das cuenta como del sesgo tan grande que existe, ¿no? O sea, como entre lo que es real del virus y pues todos los prejuicios que tenemos al respecto. Y siento que es bien importante justo como hablar de estos temas y decir, yo vivo con este diagnóstico y pues mírame, ¿no? Soy esta persona y soy tu compita o no sé, soy tu compañerito de la escuela o lo que sea. Porque a veces puede pasar que muchas personas vivimos el diagnóstico en silencio mucho tiempo y solamente necesitamos a alguien que nos escuche, o sea, alguien que esté como a nuestro lado y que nos pueda acompañar. Entonces, a veces no es necesario que esos acompañamientos se den desde, no sé, por ejemplo, el bombardeo de información. A veces puede pasar. Son buenas intenciones de las personas que nos quieren y que se preocupan por nosotros, como de repente decirte como, mira, encontré este artículo, o, has probado terapia con imanes o cosas así. A veces es complicado. O sea, hay personas a las que sí les funciona mucho como este tipo de acercamientos y hay otras personas a las que no. A veces no quieres saber del tema, estás como en completa negación y sí es muy importante como justo empezar como a hablar de esto como de una forma más sensible para que, pues estos acercamientos puedan ser pues justo más colectivos. Entonces, eso, o sea, era como para mí muy importante como hablar de este tema, ya después, porque justo al yo vivirlo en silencio durante mucho tiempo, me daba cuenta que habían un montón como de cosas que me estaban atravesando, ¿sabes? O sea, como sí la enfermedad, sí los prejuicios, pero también como dices, el hecho ¿no? de que todo estuviera centralizado era una locura. O sea, en serio, era desgastante. O sea, en serio, de que no sé, de que yo me acuerdo que me levantaba súper temprano para ir a trabajar y salía así de que de 8 a 8 de la noche, salía ya bien tarde y luego todavía así de que, bueno, pues ya me tengo que ir a mi casa y pensando todo el tiempo en el varo porque tengo que pagarme mis tratamientos y aparte los tratamientos son carísimos y súper inaccesibles también. Y con miedo, ¿no? O sea, porque siempre vives con terror y con miedo. Entonces, la verdad es que sí. O sea, como que justo lo que dices, ¿no? De la colectividad, a mí se me hace algo súper importante en todo este proceso, sí. Sí, yo creo que eso es de las cosas más valiosas que a mí me ha dejado el diagnóstico. O sea, poder entender que
yo sé que puedo decidir que puedo vivir mi diagnóstico sola en solitario, pero también tengo esta otra posibilidad de elegir no hacerlo así. Y que también no forzosamente tiene que ser tu familia, tu novio, tu novia, o sea, puede ser, te lo juro, a veces esa es la persona más extraña que tiene igual un diagnóstico y que sabes que también le está pasando como tú, o que de repente sabes con ella puedes compartir la información, puedes estar teniendo un espacio en el cual puedan hablar. Eso yo creo que es muy valioso. A inicios de año yo tuve una sesión, porque yo tenía así mi sueño, ¿no? De que cada mes iba a ser sesiones presenciales en la Ciudad de México. Ahí va medio atropellado, pero a inicios de año se logró reunir pues a ciertas amigas de diagnóstico, compañeritas de diagnóstico, y estuvo muy, muy enriquecedor porque eso a mí me dejó el hecho de saber que entre ellas se pueden hacer amigas, o entre ellas se pueden salir, entre ellas pueden hacer lo que ellas quieran, y saben que una cuenta con la otra, y que se crean estos lazos y estas redes de apoyo que no forzosamente tienen que recaer en ciertos espacios, o que tengan que recaer en ciertas personas, o sea, yo creo que eso es lo padre, ¿no? De poder, de tener el poder de la colectividad. Y también yo lo que veo mucho es, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del Excel, yo, si pueden, métanse y también hagamos esto, ¿verdad? Sí, aliméntenlo, porque esto se hace muy, muy, una herramienta muy valiosa cuando alguien está buscando un ginecólogo, ginecóloga, y no sabe dónde ir, o tuvo una mala experiencia, o fue violentada, o lo que sea, y necesita otra alternativa. Y yo creo que yo sé que a nosotros nos encanta el activismo, amamos el activismo, pero pues también sabemos que vamos acompañadas de gente de la salud que tenga esta perspectiva de cómo vivir el diagnóstico, de que entienda todos estos procesos. Pero justo pues buscar gente así está chido, ¿no? Tener una herramienta que diga, bueno, yo sé dónde buscar, aquí encuentro la información necesaria, y si quiero una segunda opinión, sé con quién, sé a dónde ir, y sé que no me van a tratar mal. Y sé que no está en la Roma, no está en la Condesa, está en también otros espacios más cerca de mi casa, donde yo también puedo ir. Está en otro estado de la República, porque a veces, pues, aquí México es muy grande. Pero me gusta mucho todo eso que nos comentas relacionado al proyecto, y como de algo como esto tan resiliente, de esto salieron varias cosas. Y yo creo que vale mucho la pena tenerte aquí, que lo puedas decir, que lo puedas hablar, porque yo sé que quienes nos escuchan también se sienten a veces muy identificadas, sienten mucha empatía, sienten también que están solas en este proceso, y ya sé que a veces esto es bien reiterativo, pero va a seguir siendo así, ¿no? O sea, no estás sola, es un proceso que hay acá un montón de personas haciendo mucho trabajo para que cuando lo recibas, pues no vivas esto, ¿no? Como lo vivimos nosotras, y que pues llegue a ser algo diferente, o tú decidas, ¿no? También qué es lo que quieres hacer con eso. Sí, la verdad es que sí, porque justo a veces incluso los primeros acercamientos como a un consultorio ginecológico pueden llegar a ser horribles, pues muy traumáticos para algunas personas, y a veces como que nos quedamos mucho en esa visión como más individual, ¿no? Como en el sentido de que fue mi culpa, tal vez, pues fue mi culpa porque pues no tuve que ir ahí, o porque estoy enferma, o porque no supe decir que no, etcétera, etcétera. Cuando realmente lo que tenemos que entender, sobre todo como del ámbito médico y de la industria farmacéutica, es que está muy atravesada por estructuras de clase, por estructuras de raza, de género. Entonces, justo la idea de todo esto es como poder generar como estos acercamientos a personas que nos sentimos como más en las orillas. Y creo que también es importante como entender o ampliar un poco como esta perspectiva como de la periferia fuera de lo territorial.
Entonces, establecer como la periferia o enmarcarnos en las orillas también como cuerpos es algo como bien interesante, ¿no? Porque te ayuda a observar como las cosas desde otra perspectiva que ya está como fuera de este centro, ¿no? Como el hecho de que ya te consideren, ¿no? Como en la medicina, como una persona enferma, como que te genera otras perspectivas de vida bien locas, ¿no? O sea, como que yo me acuerdo que tuve unos procesos así de pensamiento interno e introspección, así de que yo decía, yo en serio así como que no había como yo tenido esta introspección como respecto a, a la muerte, ¿no? ¿Sabes? Como que esta idea de que pues como que tú eres una persona enferma, pero como que no estás convaleciente, pero tampoco eres una persona saludable, como que estás entre que sí y entre que no, pero no hay manera como de nombrarlo porque justo como que existen solamente estos dos extremos, ¿no? Como que la salud y la enfermedad, los cuerpos normales y los cuerpos anormales, como que a veces no sabes como en qué lado inscribirte, ¿no? O cómo llamarte, o si te lo reapropias o no, o de qué manera. Entonces, como que a veces esto, ¿no? O sea, como que replantearnos la manera en la que estamos pensando las cosas, que suele ser muy binaria, no solamente en el género, sino también en muchas otras perspectivas de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay una pega que hice por ahí que debe estar ahí en el Instagram, que me gusta un montón, que yo siempre la cito, de que dice así como, no digas contagio, di transmisión. O sea, son cosas que hacen una diferencia muy grande, ¿no? Ya esto, o sea, como que con esto ya volviendo un poco al hilo del tema, a esto me refiero con hablar las cosas de manera más pública y más politizada y más social, ¿no? O sea, a veces escuchar a tus compitas y que te digan como de que no, es que me va a contagiar y así. Contagiar es o sea, es como me acerco a ti y ya te contagié, me abrazaste y ya nos contagiamos, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que son medios como más inmediatos. Y la transmisión implica otro tipo de características que en este virus se inscriben, ¿no? Como dentro de estas, ¿no? Dentro de la transmisión. Entonces, a veces usar las palabras de ciertas maneras puede ayudar a que estos acercamientos puedan ser más orgánicos, más sensibles, más apapachadores, como que ya te sientes con un poco más de confianza. Entonces sí, o sea, la verdad es que, y es eso, ¿no? O sea, que son cosas que pues no necesariamente es como que tu tía o así como de que te pasó de lanza, me dijo esto, ¿no? Entender que justo pues existen estructuras que nos están condicionando desde hace un montón de tiempo y que nos permean a todos, o sea, nos permean a todos. A mí también como que yo sentía o sea, como era un peso como muy grande que yo sentía porque yo decía, ¿por qué? Si yo me siento una persona súper deconstruida, ¿no? Y de pronto me veía y decía, pues es que no, o sea, tengo un montón de prejuicios respecto a mí, respecto a la sexualidad, respecto a otras personas, y como que eso tal vez no me permitía como poder darle, ¿no? Como este giro, como yo lo necesitaba. Wow, es que eso de los prejuicios y los estigmas, o sea, sí es muy fuerte darte cuenta como yo a veces pensaba, ¿no? Y decía, bueno, yo fui a la universidad. O yo decía, no, pues yo soy soy una persona preparada. Yo es que estoy acá, ¿no? Y como que yo sentía que sabía muchas cosas, pero cuando me di cuenta que en realidad no sabía absolutamente nada de mi cuerpo ni de mí y que realmente no conectaba con lo que estaba pasando en el diagnóstico, fue muy fuerte. O sea, para mí fue muy fuerte ir por primera vez al ginecólogo. O sea, fue de que... Y tengo amigas que me dicen, no, pero es que mi mamá sí me llevó desde la primera menstruación y no sé qué. Y ahora es que me decían, no, es que... Y yo, pero es que yo, o sea, yo sí, ya internamente cuando pasó eso dije, es que qué fuerte que yo viví esto así, o sea, como que yo no, o sea, yo me sentía la persona que menos sabía en el mundo en ese momento era yo. Y no me sentía mal por no saber, o sea, me sentía mal porque yo decía, es que, o sea, algo tan valioso como mi cuerpo, o sea, algo que en teoría me pertenece, algo que
yo tenía súper trabajado y no sé qué, no tenía absolutamente idea de qué era. O sea, no sabía nada. Y fue muy fuerte, o sea, es muy fuerte todo eso que mencionas. O sea, yo creo que sí es importante sí cuestionarnos muchas cosas y si uno carga con un prejuicio o con un estigma, pues no sentirte mal por eso, ¿no? También, porque al final yo creo que pues pasa, o sea, como bien mencionas, es que yo me sentí la más deconstruida y resulta que no. Y percepción bien alterada. Sí, con la percepción bien alterada de la realidad y tú así preguntándote, no, pero es que si yo sí sabía qué pedo y ya como que después con el tiempo, como dices, ¿no? O sea, porque toma tiempo, o sea, esto es de mucha paciencia, o sea, no es como que ya día 2 y voy a hacer como que no pasa nada y todo bien, pues. O sea, esto es de muchísima paciencia y de darte cuenta de que pues es poco a poco. O sea, es un proceso que un día aprendes una cosa, un día aprendes otra, y de ir probando muchas cosas. O sea, al final yo creo que siempre debe de ser lo que mejor te funcione a ti, que se adecua a tus necesidades, que sientas que es ahí, ¿no? O sea, es como, hay gente que dice, bueno, a mí me funciona, no sé, por ejemplo, dormir 8 horas diarias y chido, pero tú dices, no, o sea, yo necesito dormir, no sé, es un ejemplo muy burdo, 9, ¿no? Pues duerme 9, o sea, Sí. siempre creo que es importante escuchar a nuestro cuerpo y justo esto que dices, ¿no? De repente la idea de lo binario, de lo que no es sano y lo que es, o sea, si no estoy sana, entonces, ¿qué soy, no? Enferma. Y si estoy enferma, ¿qué significa estar enferma, no? ¿Cómo se ve una persona, cómo luce una persona enferma? Y creo que nos enseñan que ya esto es, o sea, te dicen, no, es que esto es de por vida y, uf, o sea, mal, ¿no? Mal ahí. Y tú así como de, güey, o sea, ni siquiera me había cuestionado el hecho de eso, ¿no? O sea, es como, yo estoy viviendo este proceso y mi cuerpo es poco a poco, o sea, como esta lentitud de las cosas también. Entonces, yo me quedo mucho con todo esto que acabas de decir y me gustaría mucho que ahora, pues después pues sí, del tiempo que has vivido tu diagnóstico, de todo lo que has hecho, pues tú cómo te sientes ahora, o sea, ¿cómo ves a esa Valora de ahora? Uf, pues, mira, o sea, yo siento que ha sido un proceso bastante largo, ha tenido muchísimo aprendizaje, pero todavía tiene como muchos estragos en mí. O sea, hay como muchas heridas todavía en mí que pues son difíciles como de tratar de cierta manera, ¿no? Como que esto que estabas diciendo ahorita sobre conocer nuestros cuerpos y tratar de reconocer qué es lo que necesitan, es algo que tenemos bien normalizado. No saber qué pedo con nosotros, ¿no? O sea, como que sabes que existe un especialista o una especialista que te puede ayudar, o sea, como que tú vas y ya es como que me pongo a tu disposición y listo, ¿no? Y justo como que es bien importante hablar de este tema, ¿no? O sea, como de sí, pues como relaciones como de poder que pueden existir dentro del consultorio, porque es bien necesario tener acompañamiento médico, pero también es importante justo ver desde dónde lo estamos mirando, ¿no? O sea, como esto es un acompañamiento o simplemente estoy viendo justo a como llego y me pongo a tu disposición y haz lo que quieras como conmigo. Es como complicado cuando yo llegaba a escuchar como las historias de otras personas que se acercaban a través de la cuenta, cómo me decían esto, ¿no? O sea, de que a veces tu gine te dice como, tienes esto, te voy a hacer este tratamiento súper horrible, súper caro, que igual y ni siquiera necesitas, pero es como con lo que vas a salir. Y que esté muy normalizado que no podamos negociar dentro del consultorio, la verdad es que sí, a mí me parece como un error bien grave. Entonces, yo justo tengo como muchas heridas a partir de eso, porque muchos de los tratamientos que me hicieron no funcionaron. Entonces,
eran tratamientos, pues que la verdad así tú sales, o sea, claro que sales caminando, ¿no? Pero sales mal. Así, sales así de que Sí, yo me acuerdo que cuando me hicieron la biopsia, o sea, a mí me dijo mi pareja ese entonces, ¿qué es una biopsia? Y yo así como de, o sea, a mí nunca en la vida me habían hecho eso. Y como dices, o sea, pues sí, sales caminando, pero pues con el alma bien destruida, o sea, de que dices, ay, o sea, no sé qué acaba de pasar, pero pasó algo, no sé cómo sentirme al respecto, pero sí es como fuerte, o sea, el procedimiento que sea para mí sí es, al final, bueno, pues sí, podría decir que es intrusivo, o sea, al final, Sí. pues introducen algo de ti, algo, pues lo que sea, y pues tú estás ahí bien, o sea, como que solo estás con las piernas abiertas y es como, o sea, ¿qué está pasando? Ya sé, con un montón de temor y luego todavía como la recuperación, si son tratamientos como demasiado intrusivos, pues son recuperaciones de hasta 3 meses y te tienes que seguir como tratando, ¿no? Como poniéndote óvulos, por ejemplo, o cremitas o algo así por el estilo. Y estás como a la expectativa, ¿sabes? O sea, como que me ha enseñado como mucho también eso, como algo que he tratado un montón en terapia, porque también es bueno ir a terapia. Este, justo esto, ¿no? Como de tratar de no acelerar los procesos, de tener paciencia, A veces como que pues sí suena como pues repetitivo, pero pues a veces es necesario, sobre todo este tipo de procesos y tratamientos. Y pues nada, o sea, sí, justo como que yo siento que hasta la fecha tengo ciertas cosas que a veces como que me detonan y es como de que no, no, eso es terrible. Como que vuelvo casi casi al día uno. Pero sí, por ejemplo, en retrospectiva, hablar de esto, pues para mí era muy complicado, ¿no? Cosa que pues ahora como que ya hago de manera más normal. Y por ejemplo, el fanzine, siento que fue como un punto, así que fue como, no manches, ¿no? O sea, como que esto está pasando, ¿no? Estamos hablando de esto y se está armando, ¿no? Como que el hecho de que fuera eh, tener como este medio físico era como algo así, ¿no? Como que algo que podía tocar, que podía leer, que veía que la gente tenía en sus manos. Y la verdad es que fue bien significativo porque el fanzine nació de, o sea, yo ya tenía como un prototipo, porque justo yo había como juntado a lo largo del tiempo un montón de información que tenía como ahí, pero también como en este ejercicio de estar como dándome mi rondín entre las redes sociales, yo me daba cuenta que o sea, como que un medio importante, o bueno, como que un punto importante como para llegar a usar las redes sociales y hablar de estos temas, era para que en colectividad nos preguntáramos las cosas que nos daba pena preguntarle a nuestro doctor. Entonces, como que yo decía, es que necesitamos algo, ¿no? O sea, como algo que pueda, como a un compendio o algo de poder tener todas estas preguntas, todas estas dudas, todas estas respuestas que hemos encontrado de manera colectiva y justo como poderlo hacer llegar a más personas, ¿no? Que sea público, que sea accesible, así como debería de ser la salud, así el servicio de salud, así debería de ser. Este, entonces, yo tenía como este prototipo. Yo por ese entonces no sabía muy bien usar programas de edición, entonces salió como después de un tiempo una convocatoria de, de imprenta de una colectiva que se llama Pandeo. Está así en Instagram, síganlos, se llaman Pandeo y de vez en cuando sacan una convocatoria que se llama la mini imprenta. Entonces consiste en que tú les mandas tu prototipo de lo que sea que quieras hacer y ellos ya como que deciden, no, pues sí, no, y ya si sales como seleccionada, entonces te hacen como un primer tiraje. Pero de eso, o sea, como que tú puedes escoger, ¿no? Así de que, pues yo quiero que ya me lo impriman así ya como está o quiero que sí de plano me ayuden como con todo este tema editorial. Entonces yo les dije como fueron Alan y Nelly quienes me ayudaron, la verdad es que fueron un amor así, todo el proceso se portaba súper bien. Entonces como que justo nos juntamos y en serio fue un proceso editorial así completo. O sea, hicimos este pedo así desde un documento que yo tenía hecho en Word, salió una cosa así de que yo lo veo y digo, qué hermoso bebé, así en serio. Entonces, Ay, tu bebé.
Entonces cuando ya terminamos el fanzine, cuando imprimimos el primer tiraje y así, se hizo una presentación de todos los proyectos que habían ganado en esa convocatoria. Y fue, no saben, o sea, fue un momento así que yo dije, qué bonito. O sea, en serio, de que todos los proyectos que habían eran proyectos como de morritas, de personas no binarias, de personas que eran de otros países, de migrantes incluso. Entonces habían un montón de proyectos como de diferentes temáticas y como que hacías tu presentación, ¿no? O sea, como que pasabas y hablabas de que no, pues yo hice esto, lo hice por esto y así. Y entonces fue como la primera vez que yo me paré como enfrente de un grupo de personas y les conté, ¿no? Así de que yo soy una persona que vive con VPH e hice esto porque necesitamos información en este mundo y somos un chingo. Entonces, aunque yo siento que el fanzine representa como este proceso de crecimiento a lo largo del diagnóstico. Ajá. Wow, qué lindo, qué padre, o sea, saber ese proceso detrás de un proyecto que es muy personal, es muy íntimo. Y también yo con algo con lo que me quedo mucho es como, o sea, y ya para ir cerrando el episodio es pues un poco decirles que hagan colectividad, o sea, que de verdad en donde ustedes más confianza tengan y sientan que pueden crear colectividad, háganlo en sus espacios. Yo sé que nos escuchan de diferentes países y sé que esto se puede hacer en muchos países, poder sentarnos, poder hablar, poder tener virtualidad también, poder tener presencial, lo que sea, pero que esto nos vaya acercando. Y no tiene que ser algo serio. O sea, realmente tampoco he pensado que el acercamiento hacia el diagnóstico o hacia la información tiene que ser de que es súper cuadrado y de que yo me siento y expongo, ¿no? O sea, de verdad pueden incluso de que hacer una fiesta y hablar. hablar de que entre morritas, entre morrites, o sea, de verdad, yo los invito mucho a eso, a que hagan colectividad, a que conozcan también el trabajo de Malora, que lo conozcan, que también tengan acercamientos con otros medios de expresión como el arte, con lo que ven, lo que sientan que vaya alimentando esta información, este conocimiento, que no solo es como un abstract, ¿no? O sea, también digo, es importante, sí es importante tener sustentación científica, pero al final también es importante conocer otras cosas. No sé, de repente dices, bueno, vi una película y esta película alimentó el tema de los cuidados. Entonces, yo creo que tener una rica fuente de información basada, por ejemplo, como el fanzine, para mí me hace pensar que tenemos más herramientas, que tenemos más posibilidades, que sí se pueden crear nuevas formas de vivir el diagnóstico. Y pues solo te invito a eso. Yo estoy ya cerrando acá el episodio. Malora, no sé si quieras agregar algo más para ir cerrando. Ay, muchas gracias, por dejarme como estar acá y pues platicar, echar la chismecita. Y justo eso, la idea de como de que estos espacios y estos medios sean públicos son una invitación a que puedan existir más. O sea, no tiene por qué ser 1, 2, 3, 4 los mismos de siempre. No, en serio podemos existir más y si justo uno no está como abarcando sus realidades, es bien importante que lo hablemos, ¿no? Desde nuestra realidad, desde nuestras perspectivas. Y eso, o sea, como que esto es una lucha por una atención médica que sea gratuita, que sea digna, que sea sin prejuicios y que sea de calidad. Entonces, hasta que lo logremos. Ajá. Bueno, ya para ir cerrando, pues me gustaría mucho también, pues tus redes, Valora, que nos compartas tus redes, dónde podemos encontrar el fanzine también y eso. Bueno, las redes de BPH son así, en Instagram, solo tengo Instagram, es @bph.para.vandales y el vándales como de vándales, es la E, es una X, entonces es como vándales, así. El fanzine, realmente mi idea del fanzine siempre ha sido que sea público, sí lo vendo con algunas personas que se acercan a mí y que buscan como el material,
lo vendo, pero también estoy abierta a otros medios de intercambios, ¿saben? O sea, entonces yo no estoy cerrada a eso. Igual si se acercan conmigo a hablar en un espacio nos encontramos, yo a la menor provocación estoy regalando fanzines. Buenísimo. Sí, sin problemas, sin problemas se pueden acercar a mí y acceder a esta información. De hecho, creo que también doné un fanzine al Museo del Chopo hace como un año, 2 años más o menos, y la idea de esa donación era que pudieran escanearlo y que fuera pues accesible, ¿no? Como en línea. No sé si ya lo subieron, creo que no. Voy a checar, pero debe de estar en línea también. Y si no lo encuentran, vayan al Instagram y me lo piden y se los paso. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Malora, y pues gracias a quienes nos escucharon, si llegaron hasta acá al final del episodio. Pues nos vemos en el siguiente episodio. La verdad es que yo me siento súper feliz, me siento agradecida porque esta temporada, la segunda temporada, pues está perris, está buena. Chao. Nos vemos.